Bienvenidos todos al canal de los Noctámbulos. Hoy traemos 10 historias de terror en casas encantadas. Espero que las disfruten y comenten. La casa de los relojes. En un rincón olvidado de un pequeño pueblo rodeado de niebla, se alzaba una antigua casona de piedra conocida como la Casa de los Relojes. Nadie recordaba quién la construyó, pero todos sabían que desde hacía más de un siglo, todos los relojes del interior funcionaban, aunque no estuvieran conectados. Cada uno marcaba una hora distinta y, curiosamente, sus agujas solo se movían por la noche. El lugar fue adquirido por Lucía, una restauradora de arte que buscaba paz para terminar un encargo. Le advirtieron que no era buena idea vivir allí sola, pero ella, escéptica, se rió del rumor. La primera noche, a las 3:05 de la madrugada, uno de los relojes del pasillo comenzó a sonar. Luego otro, y otro más. Al sonar el último, el silencio se volvió insoportable. Lucía bajó con una linterna, solo para encontrar todos los relojes apuntando exactamente a la misma hora, 3:05. Durante los días siguientes, notó que al marcar esa hora, el ambiente cambiaba. Las paredes sudaban humedad, y por los espejos pasaban sombras veloces. Un reloj del salón, que no había estado allí antes, marcaba siempre la hora en que Lucía tenía pensamientos oscuros. Una madrugada, decidió desmontar todos los relojes. Pero por cada uno que quitaba, aparecía otro más grande. Cuando arrancó el último del techo, el mecanismo expulsó una fotografía antigua. En ella aparecían los antiguos habitantes de la casa, y en una esquina, de pie entre ellos, se veía a Lucía, con la misma ropa que llevaba puesta. Desde entonces, nadie ha vuelto a entrar. Pero por las noches, quienes pasan cerca afirman que pueden escuchar un tic-tac que no viene de ningún reloj, sino del interior de sus propias cabezas. La Casa de los Espejos. En las afueras de un pequeño pueblo de montaña, existía un caserón abandonado que todos evitaban. Su historia era difusa, pero se decía que quien se atrevía a mirar en los espejos de la casa no volvía a ser el mismo. Algunos aseguraban que los reflejos no imitaban los movimientos, sino que los anticipaban. Ana, una fotógrafa aficionada al urbex, decidió explorar el lugar. Entró una tarde nublada, con su cámara colgada al cuello. El interior del caserón estaba cubierto de polvo, pero sorprendentemente, los espejos seguían intactos. Había uno en cada habitación, algunos del tamaño de una pared entera, otros redondos y viejos, pero todos tenían algo en común: devolvían una imagen demasiado viva. En la primera habitación, al mirar su reflejo, Ana se dio cuenta de que su imagen no parpadeaba al mismo tiempo que ella. En la segunda, el reflejo sonrió cuando ella no lo hizo. Y en la tercera, vio que detrás de su reflejo había una figura vestida de negro, inmóvil. Sintió una punzada en el pecho, como si el aire se volviera más denso. Decidió marcharse, pero el espejo del pasillo le mostró otra cosa. Ella seguía dentro de la casa, de espaldas, como si nunca hubiera salido. Al girarse, la puerta por la que había entrado ya no estaba. Corrió de habitación en habitación, pero los espejos eran ahora puertas falsas. En cada uno, su reflejo comenzaba a moverse de forma cada vez más autónoma, haciendo gestos que ella no controlaba. Finalmente, en el último espejo, su reflejo le susurró algo inaudible, y se marchó caminando hacia la oscuridad. El cuerpo de Ana nunca apareció, pero su reflejo sí. Cada cierto tiempo, alguien ve su imagen reflejada en algún cristal abandonado del caserón. Y si lo miras demasiado tiempo, empiezas a notar cómo tu reflejo también se queda quieto, aunque tú no lo estés. La casa que sangra. En un barrio antiguo, una pareja joven compró una casa de 2 plantas muy barata. El agente inmobiliario apenas respondió preguntas, solo quería cerrar el trato rápido. Aún así, Clara y Mario estaban encantados. La vivienda necesitaba reformas, pero tenía un encanto especial: techos altos, azulejos antiguos y un patio interior con una fuente seca. A la semana de mudarse, Clara notó que por las juntas del suelo del salón aparecían manchas rojizas, como vino derramado. Al limpiarlas, no quedaba rastro, pero al día siguiente, reaparecían. Mario pensó que era humedad oxidada, hasta que una mañana, al fregar, el agua se tiñó de rojo oscuro y olía a hierro. Llamaron a un fontanero. Revisó las tuberías y dijo que no había fugas. Esa noche, Clara se despertó sobresaltada. Escuchaba gotas caer en el piso superior. Subió con cautela. En la habitación que usaban como trastero, vio una línea de sangre deslizándose por la pared,
como si el yeso respirara. Las noches siguientes, Clara tuvo sueños recurrentes con una mujer vestida de luto, de rostro desfigurado, que lloraba apoyada en esa misma pared. Siempre decía lo mismo: aquí me dejaron sola. Aquí esperé. Aquí me morí. Al investigar los archivos municipales, descubrieron que en esa casa había vivido una mujer en los años 30, encerrada por su familia por tener delirios religiosos. Murió desangrada tras cortarse las muñecas en la habitación del trastero. Nunca se celebró un entierro. El cuerpo fue encontrado meses después, cuando ya no quedaba nadie en la ciudad por la guerra. Mario quiso venderla, pero Clara, obsesionada, no lo permitió. Una madrugada, él despertó solo. Encontró a Clara sentada junto a la pared ensangrentada, con las muñecas abiertas y una sonrisa ausente. En la pared, escrita con sangre, alguien había garabateado: ahora ya no está sola. Desde entonces, la casa sigue en venta. Nadie entra, pero cada cierto tiempo, alguien pasa y jura oír sollozos saliendo de las. El chalet del acantilado. En la costa norte de una isla, aislado en lo alto de un acantilado azotado por el viento, existe un chalet abandonado que nadie se atreve a reclamar. Fue construido en los años 70 por un empresario francés que desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, los vecinos aseguran que el mar ruge más fuerte junto a esa casa, como si algo lo enfureciera. El edificio, de estilo moderno y ventanales enormes, fue redescubierto por un grupo de excursionistas. Uno de ellos, Jorge, grabó un vídeo para su canal de YouTube. Al revisar el metraje esa misma noche, notó que en cada plano donde aparecía el salón, una figura delgada y pálida se asomaba por el ventanal que daba al mar, aunque allí no había nadie cuando grabaron. Intrigado, Jorge volvió solo. Esta vez subió al atardecer, con la idea de grabar psicofonías. A mitad de la noche, comenzó a sentir un zumbido en los oídos y una fuerte presión en el pecho. Al mirar por la cámara térmica, vio una silueta helada apoyada contra el cristal. Se giró, pero allí no había nada. Decidió marcharse, pero al llegar a la entrada, el suelo tembló levemente y la puerta se cerró de golpe. Durante las siguientes horas, Jorge quedó atrapado dentro. El sonido del mar se convirtió en un grito constante. En los cristales, empezaron a aparecer huellas de manos mojadas que iban subiendo desde fuera. Cuando por fin logró salir al amanecer, el chalet estaba completamente seco, como si nada hubiera pasado. Publicó el vídeo en internet, pero a los pocos días lo eliminó. Llamaba cada noche a sus amigos, paranoico, diciendo que ella lo observaba desde el fondo de los espejos. 2 semanas después, se arrojó por el mismo acantilado. Su cámara fue hallada en la arena, intacta. En su interior, solo quedaba un fragmento sin editar, una figura de mujer, empapada, caminando descalza dentro del chalet, dejando un rastro de agua salada por el suelo, y mirando directo al objetivo. La habitación del huésped. En pleno barrio céntrico de una ciudad, existe un piso antiguo que se alquila siempre a muy buen precio, pero nunca por más de 6 meses. Tiene una habitación extra, cerrada con llave, que el casero prohíbe abrir. Está en mal estado, dice, y tiene un cartel que pone no abrir. Nuria, una estudiante de doctorado, se mudó allí buscando tranquilidad. Durante los primeros días, todo fue normal. Pero cada madrugada, a las 4:17, escuchaba pasos suaves viniendo del pasillo. Cuando se asomaba, no había nadie, pero la puerta cerrada parecía ligeramente entreabierta, aunque la llave seguía en su bolsillo. Una noche, cansada de la intriga, decidió mirar por el ojo de la cerradura. Solo vio oscuridad, pero al alejarse, sintió que algo húmedo le había salpicado el ojo. Se limpió con el dorso de la mano. Era una gota de sangre. Al mirar de nuevo, había una figura sentada en la cama, de espaldas. Respiraba con dificultad. Durante los días siguientes, Nuria comenzó a notar cambios. Objetos fuera de lugar, la puerta del baño cerrada desde dentro, voces que murmuraban en un idioma que no reconocía. El casero no respondía a sus llamadas. Una madrugada, la puerta de la habitación prohibida estaba abierta del todo. Dentro, una cama mal hecha, muebles antiguos cubiertos de polvo, y un espejo ovalado que reflejaba la imagen de la habitación, pero sin Nuria en ella. Al acercarse al espejo, vio que en la cama aparecía una figura idéntica a ella, dormida. Al tocar el cristal, la imagen abrió los ojos, sonrió y le dijo: «Tú ya estuviste aquí. Ahora es mi turno». Entonces, la habitación se desvaneció en una ráfaga de viento. Nadie ha vuelto a ver a Nuria.
Su móvil fue hallado en el suelo, frente a la habitación prohibida, grabando en bucle una imagen estática, un espejo, una cama vacía y una puerta que se va cerrando sola, poco a poco. La cabaña de piedra. En la serranía de Cuenca, entre encinas y carrascos retorcidos, existe una cabaña de piedra semiderruida que los pastores evitan incluso de día. Dicen que cuando el viento sopla desde el norte, se oyen gritos provenientes del interior, como de alguien que se quema vivo. En 1998, 3 amigos excursionistas decidieron acampar cerca. El más curioso, Hugo, insistió en dormir dentro de la cabaña. Los demás lo dejaron, hartos de sus bromas pesadas. Por la mañana, Hugo no estaba. Lo encontraron horas después, en un claro cercano, en estado de shock, cubierto de hollín, con las uñas rotas y repitiendo en voz baja: no era humo, era carne. La Guardia Civil revisó la cabaña. No había señales de fuego. Solo un hueco en el suelo, tapado por unas maderas podridas. Bajo ellas, descubrieron una especie de sótano excavado a mano. Allí abajo, en una pared, alguien había garabateado con sangre: me cerraron aquí. No era bruja. Solo tenía hambre. Con el paso de los años, la historia se transformó en leyenda. Hasta que en 2011, una profesora de historia local, Alicia, decidió investigarla. Pasó una noche sola en la cabaña. Llevaba grabadora, linterna y una Biblia antigua. A las 3:12 dejó de responder a los mensajes de su marido. Al día siguiente, la encontraron con la piel cubierta de ampollas, los labios quemados y las cuencas de los ojos vacías. Murió antes de llegar al hospital. Lo último que dijo fue: no era un fantasma, era ella. Tenía hambre y me olió. Desde entonces, la cabaña sigue en pie, negra como el carbón. Algunos aseguran haber visto una figura encorvada sentada junto al hueco del sótano, meciéndose en la oscuridad. Y si uno se acerca demasiado, puede oler algo extraño, no a madera quemada, sino a carne cocida. La casa del jardín seco. En las afueras de un pueblo, al final de una calle sin salida, hay una casa solitaria rodeada de un jardín completamente seco. Ni césped, ni flores, ni malas hierbas. Solo tierra seca, como quemada por dentro. Los vecinos aseguran que nada crece allí desde que la primera familia que la habitó desapareció sin dejar rastro en 1982. Carlos y Marta, una pareja de recién casados, compraron la vivienda sin saber nada de su historia. Durante las primeras semanas, intentaron plantar un limonero en el jardín. Cada mañana encontraban el agujero cubierto, como si la tierra lo hubiera expulsado. Al tercer intento, la maceta apareció rota junto a la puerta, y la palabra no escrita en el polvo del cristal. Los ruidos comenzaron después. Pasos en la cocina, grifos que se abrían solos, una risa infantil apagada que venía del jardín durante la noche. Pero lo más extraño fue la aparición de pequeñas figuras hechas con ramas secas, colgadas en las ventanas. Ninguno de los dos las había puesto. Una madrugada, Marta despertó con la sensación de que alguien la observaba desde la esquina del dormitorio. No había nadie, pero en el espejo se reflejaba una figura alta, hecha de ramas y tierra, con los ojos completamente negros. Al girarse, no había nada. Pero desde esa noche, empezó a soñar con una mujer cubierta de barro, que le susurraba en la oreja: tú me quitaste la luz, ahora dame tu raíz. Carlos intentó huir. Al salir corriendo por el jardín, tropezó con algo duro, un pequeño ataúd de piedra, enterrado a medias. Dentro, encontraron una muñeca antigua, con la cara arañada y una nota: devuélveme lo que es mío. La pareja desapareció días después. El jardín permanece intacto. Nadie lo pisa. Pero por las noches, se ven marcas de pisadas que van del porche al centro del terreno, y luego desaparecen en la nada. La buhardilla del número 13. En una ciudad pequeña, hay un edificio estrecho de 3 plantas con el número 13. El último piso, una buhardilla de techos bajos, lleva décadas tapiado. Solo los vecinos más antiguos recuerdan por qué. En 1974, una inquilina llamada Elisa se arrojó desde la ventana tras semanas gritando por las noches que la otra no la dejaba dormir. Javier, estudiante de arquitectura, alquiló el primer piso en 2017. Fascinado por la historia del edificio, subió una noche hasta la puerta sellada. Al acercarse, escuchó un leve crujido, como si alguien caminara descalzo sobre madera vieja. La puerta tenía símbolos tallados a cuchillo y una cerradura oxidada. Contra su juicio,
La forzó y entró. El aire estaba denso. Había muebles cubiertos por sábanas grises, y una cama hecha con mimo. En la pared, un gran espejo roto reflejaba la buhardilla, pero no a Javier. Al fondo, una figura pálida y quieta lo observaba desde la oscuridad. Cuando encendió la linterna, no había nada. A partir de esa noche, todo cambió. Las paredes de su piso comenzaron a rezumar agua. Las luces parpadeaban a las 2:17, siempre a esa hora. Lo más inquietante, empezó a oír su propia voz desde el techo, repitiendo frases que no recordaba haber dicho. Un día despertó en la buhardilla, desnudo, sin recordar cómo había llegado. En el espejo, vio su reflejo sonreír, y luego girarse y marcharse, aunque él seguía quieto. Desde entonces, sus amigos dejaron de verle. En su piso encontraron únicamente el móvil, encendido, grabando en cámara lenta. En el vídeo, se ve la puerta de la buhardilla abrirse sola, y una sombra que sale de ella caminando lentamente escaleras abajo. Hoy, el número 13 sigue habitado, pero nadie ha visto al nuevo inquilino. Aunque por las noches, el reflejo de la buhardilla aparece en las ventanas, incluso cuando no hay nadie arriba. El piso del convento. Un bloque de viviendas construido sobre un convento demolido a principios del siglo XX. Tercer piso, puerta B, vive el silencio. Al menos, eso aseguran los antiguos vecinos. Nadie ha durado más de 2 meses allí. Y todos, antes de irse, coinciden en lo mismo. Hay alguien que te susurra desde dentro de las paredes. Lucía, enfermera de urgencias, alquiló el piso tras su divorcio. Era acogedor, con suelos hidráulicos y techos altos, aunque algo frío. Desde la primera noche notó que el silencio era demasiado perfecto. Ni el crujir de las cañerías, ni el ruido de los vecinos. Solo silencio, interrumpido a veces por una voz suave que decía su nombre justo al quedarse dormida. Pensó que era estrés, hasta que encontró la primera grieta. Estaba justo sobre su cabecera, como si alguien hubiera empujado desde el otro lado. Al acercar el oído, escuchó respiraciones, y algo que parecía repetir: duerme. No despiertes más. Las noches se volvieron insomnio. Empezó a descubrir grietas por todas partes. Detrás de los muebles, bajo la alfombra, incluso dentro del armario. Cada una parecía susurrar algo distinto. En una, se oía llanto. En otra, una risa muy baja. En otra, el eco de una oración en latín. Una madrugada, harta, selló las grietas con yeso. Al terminar, la voz se detuvo. Por fin durmió. Pero a las 3:33, un fuerte golpe la despertó. Todas las paredes temblaban. El yeso se resquebrajó, y de cada grieta emergió un hilo de aire helado, acompañado por una voz múltiple que dijo: no puedes taparnos. Nosotros te vimos primero. Lucía desapareció al día siguiente. Las autoridades hallaron su cama intacta, la puerta cerrada por dentro, y en las paredes, cientos de pequeños agujeros redondos, como bocas abiertas, aún tibias. El piso sigue vacío. Pero algunos vecinos del cuarto aseguran que, si pasas junto a la puerta B de madrugada, puedes oír tu nombre, aunque no lo digas en voz alta. La casa del farol rojo. En un callejón estrecho, donde los turistas no se atreven a entrar de noche, hay una casa con un farol rojo colgado junto a la puerta. Nunca se apaga, aunque nadie recuerda haberlo encendido. La leyenda cuenta que fue un burdel en el siglo XIX, y que allí desaparecieron varias mujeres. Nadie investigó. Nadie volvió a preguntar. Paula, una escritora en busca de inspiración, alquiló el lugar sin saber nada de su historia. Al llegar, le llamó la atención el farol encendido, pero el casero le dijo que era una decoración antigua imposible de desmontar. Dentro, la casa olía a perfume rancio, y todas las puertas interiores tenían cerraduras por fuera. La primera noche, Paula soñó con una mujer vestida de época, con la cara cubierta de maquillaje blanco y una sonrisa clavada en la cara. En el sueño, la mujer le ofrecía una copa y le decía: aquí todas esperan su turno. Al despertar, tenía marcas en las muñecas, como si alguien le hubiera sujetado con fuerza. Las cosas empeoraron. Empezó a encontrar cristales rotos en la cama, voces detrás de los espejos, pasos con tacones que se arrastraban por los pasillos. Pero lo peor fue cuando descubrió una habitación oculta tras un armario. Dentro, había un tocador cubierto de sangre seca, una silla atada con cuerdas, y un espejo cubierto por una tela negra. Paula lo destapó. En el reflejo no vio la habitación,
sino un salón de época, lleno de mujeres inmóviles con la piel agrietada. Todas la miraban fijamente. Al fondo, la mujer del sueño la señalaba. Paula gritó, pero no pudo moverse. El espejo tembló, y luego, la habitación volvió a ser la misma. Esa noche, el farol rojo se apagó por primera vez en más de 100 años. El cuerpo de Paula nunca fue hallado. Pero si pasas frente a la casa y el farol vuelve a encenderse, no mires por la ventana. Porque puede que veas a una nueva figura asomada, vestida de blanco, con la sonrisa clavada en la cara.